Bueno, para empezar, les voy a contar algo que el viernes estuve conversando con un colega mío, como todos saben, yo soy periodista, y este es más colega que cualquiera, porque también es un periodista que no ejerce el periodismo, entonces somos completamente colegas. Y él me decía que notaba muy rara la Navidad, que este diciembre estaba muy raro, que veía un ambiente enrarecido, gris, que no había alegría en la gente, que había, por el contrario, lo que había en los noticieros, en los periódicos, en las redes sociales, era todo lo contrario al espíritu navideño. Disputas entre bandos políticos, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, mentiras, robos. Cuando prende el noticiero, ¿qué ve? Noticias de muertos. Yo no sé si los colombianos ya nos acostumbramos a eso, pero es muy triste cómo una persona ve y siente una Navidad tan apagada. Cada uno de nosotros puede estar viviendo una situación compleja, triste. Algunos de pronto no tienen trabajo, algunos han tenido que despedir un ser querido, algunos deben estar pasando por crisis matrimoniales, los jóvenes también, de pronto no les fue bien en el colegio, en la universidad, personas que de pronto están en el trabajo mal, y todo esto hace enrarecer el ambiente. No sé si ustedes lo perciben así, pero esta persona me decía, yo noto muy raro este ambiente navideño. Y la respuesta es, hay desesperanza. Y no es solamente en Colombia. Uno ve las noticias internacionales y ¿qué pasa? Lo mismo, desesperanza, pobreza, maltrato físico a los niños y a las mujeres, terrorismo. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy vamos a ver un texto que lo leyó Alberto cuando estuvo orando, y quiero que los invito a que abramos la Biblia en Isaías capítulo 9 y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 7. Me decía este amigo que las redes sociales se volvieron un foco de enemistad. Y uno ve los que tienen Twitter o los que manejan Facebook, mandan un mensaje, mandan el otro, y los cristianos hemos caído en esto, en que hemos tomado partido por personas que ni siquiera nos conocen. Incluso dentro de la misma familia hay enemistad, porque unos apoyan a uno, los otros apoyan a los otros. ¿Qué es esto? ¿Nosotros nos dejamos contagiar del mundo? Y no, más bien somos llamados nosotros a contagiar con el mensaje del Evangelio al mundo. Pues este texto que vamos a leer y que vamos a trabajar esta mañana, se está viviendo una situación muy similar a la que vivimos hoy. ¿Qué pasaba cuando Isaías dijo este mensaje de parte de Dios? Isaías vivía en Judá. Recordemos rápidamente que las 12 tribus se dividieron en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Isaías le escribió, o mejor, este mensaje se lo dio Dios a Isaías, quien vivía en Judá, en el reino del sur. Pero en ese momento, más o menos unos 700 años antes de Cristo, los asirios estaban invadiendo el reino del norte. ¿Cuáles eran las noticias? Total desesperanza, oscuridad total, miedo el que quieran. Un nuevo imperio los estaba oprimiendo a ellos. Entonces, Isaías habla en un contexto muy similar de desesperanza y oscuridad, en el cual con seguridad estamos viviendo nosotros. Pero Isaías, dice el texto, que la profecía que da Dios es la siguiente. Dice, versículo 6, porque nos ha nacido un niño,
se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En medio del caos, Isaías viene con un mensaje de esperanza para el pueblo. ¿Y cuál es? Un niño. Un niño. ¿Y qué tiene que ver este niño con la Navidad? Pues ese niño que nacería 700 años después es el motivo de la Navidad. Es Jesucristo. Y vamos a entenderlo porque habla de un niño que tiene 4 nombres. Y los 4 nombres, el primero es Consejero admirable. ¿Cómo reconocer ese consejero admirable? Ese consejero admirable es Dios mismo. ¿Dios necesita consejo de alguien? No, pero Él da consejos eternos. Él no necesita un gabinete. Él no necesita la sabiduría de nadie. Dios es sabio y Jesús es Dios mismo. Lucas 6, 46 al 49 dice así: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. ¿No es un consejo admirable, no es un consejo maravilloso el que nos da Jesús acá? El que oye mis palabras construye una casa sobre bases sólidas. Ese es el consejero admirable. Otro consejo que nos da Jesús cuando nosotros estamos cargados. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Y como estos 2 consejos, la Biblia está llena de consejos de parte de Jesús. Este es el consejo admirable, el consejero admirable, este consejero maravilloso del cual Isaías anunció 700 años atrás. El segundo nombre con el cual Isaías describe a Jesús es Dios fuerte. La palabra hebrea para este nombre es Gibor. A Él se le ha dado todo el poder, es decir, Jesús tiene todo el poder. Y en un texto de la palabra dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. Jesús se revela en la misma palabra. La palabra revela a Jesús. La palabra revela ese niño que había sido anunciado 700 años atrás. También se le da el nombre de Padre Eterno. ¿Por qué? Porque Jesús es el Padre de la eternidad. Jesús ha existido desde el principio y va a estar por siempre. Juan 1:3 dice: todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y Pablo lo complementa en Colosenses capítulo 1, el versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Y el último nombre dice Príncipe de paz. La palabra hebrea para describir príncipe de paz es Sar Shalohim. Él gobierna sobre su gente con paz.
La paz que da Jesús es una paz verdadera, es una paz eterna. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, esta profecía de Isaías nos habla de un niño que ha de venir. 700 años más adelante iba a venir ese niño. Y cuando nació ese niño, ¿cómo era la situación de ese entonces? Hace 2000 años. ¿Cómo estaba el pueblo? Es más, ¿Jesús tuvo un sitio en donde nacer? No. Había total desesperanza. El pueblo estaba esperando al Mesías, pero estaba esperando un guerrero. Jesús es un guerrero, completo guerrero. Es un verdadero guerrero que murió por cada uno de nosotros. Ese niño anunciado 700 años atrás sí nació y la promesa se cumplió. Y tuvo estos 4 nombres y los tiene hoy en día. Entonces estamos frente a una profecía que se cumplió 700 años después, pero que hoy también es una realidad. Y esta profecía de Isaías tiene varios cumplimientos. Primero, le generó una esperanza en el momento en que ellos vivían, cuando él la escribió, cuando vino de parte de Dios, porque el pueblo estaba oprimido. Se hizo cumplimiento 700 años después y Jesús brilló. Jesús brilló. Y se cumple hoy, porque Jesús es quien nos da la vida eterna. La gente hoy en día, muchos ni siquiera saben cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Y el verdadero sentido de la Navidad es Jesús, el consejero admirable, el Padre eterno, el príncipe de paz. Porque nosotros no lo entendemos muchas veces, porque el mundo no lo quiere entender. Y la propuesta que hoy les hago es: ¿a qué vino Jesús a esta tierra? ¿Para qué vino Jesús hace 2000 años? Lo primero que nos responde el texto es porque Jesús nació para traernos luz en medio de la oscuridad. Versículo 2: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Cuando Isaías escribió, nuevamente les digo, escribió para que se cumpliera ese nacimiento 700 años después. Y esos 700 años, es decir, hace 2000 años, el pueblo vivía bajo una total tristeza. Eran religiosos, sí, pero vivían en oscuridad. No tenían esperanza. Era un pueblo triste. Era un pueblo oprimido. Era un pueblo que necesitaba noticias buenas. ¿Y saben qué? En ese tiempo nació Jesús. Pero saben, es muy triste. Y uno lo lee en Juan, capítulo 1, versículo 11, cuando dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron. ¿Y es que acaso hoy el mundo lo reconoce? ¿Por qué hay tanta desesperanza? ¿Por qué hay tanta tristeza? Porque el mundo no quiere reconocer que la Navidad y que Jesús nació y que Jesús es ese consejero admirable, ese Padre eterno, ese príncipe de paz. Porque el mundo no lo quiere reconocer. Esa clase de oscuridad es una descripción espantosa del pecado. El mundo vivía o vive sujeto al pecado. Hace 2700 años, hace 2000 años, hoy en día el pecado, el príncipe de este mundo, es el dueño del corazón de muchas personas. Y Jesús vino para ser luz en medio de la oscuridad. En esa misma tierra, en donde había tanta desesperanza, en Galilea, Jesús compartió y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se cumple la promesa
cuando dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Esa luz es Jesús. Vivimos tiempos difíciles hoy en día: oscuridad, incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con los nietos? ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Mi abuelita decía: antes era mejor, y yo no sé qué va a pasar con ustedes. Hoy yo miro a mis hijas y yo me preocupo por ellas y me preocupo por sus hijos. No sé cómo ven ustedes este panorama. El panorama no está fácil, pero aquí no venimos a decir y a darnos golpes de pecho. Ha nacido un niño. Y el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza, en que nos ha nacido un niño. Y ese niño es la luz. Ese es Jesucristo, que vino a este mundo a traer luz. La solución ya está, pero el mundo no la quiere ver. Volvamos a repetir lo que dijo Juan 1:11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Se repite la historia y se repite la historia. ¿Quién no tiene problemas hoy en día? ¿Quién no viene con tristezas hoy? ¿Quién no viene desesperado hoy? No tengo trabajo, no tengo dinero, estoy mal de mi corazón, no puedo dormir, los problemas me agobian. Cada uno de nosotros es una historia diferente, pero que Jesús es la luz para cada uno de nosotros. Muchos creen estar viviendo en la luz, pero viven en completa oscuridad. ¿Saben? Si Jesús es la luz del mundo, y si el mundo está lejos de Jesús, ¿ustedes creen que viven en la luz? Si yo apagáramos este sitio y yo encendiera una vela, tal vez Jimmy y Clarita se verían las caras, pero de Ciro para atrás ya sería la cosa más difícil, no se vería. Entre más lejos de la luz, más oscuridad. Lo segundo que nos dice el texto, ¿para qué vino Jesús? Jesús nació para traernos alegría, incluso en la tristeza. Versículo 3 dice: tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el pueblo se alegró, encontró una esperanza. Hubo alegría, se multiplicó la alegría. En medio de la tristeza, Jesús apareció la luz y aumentó la alegría. Navidad es alegría. De pronto hemos perdido mucho con el pasar del tiempo el sentido, pero los que estamos ya más mayorcitos, y aún las personas de más edad, pueden recordar cómo era esa Navidad antes. Era la fiesta, pero muchas veces celebrábamos esa fiesta sin el cumpleañero. Y hoy en día se celebra el cumpleaños de Jesús, pero ni siquiera se le pasa una invitación. Eso es lo que está haciendo el mundo. Celebran Navidad, pero ni siquiera saben qué significa la palabra Navidad. Navidad es natividad. Nació Jesús. Y hace 2000 años, cuando Jesús nació y empezó a predicar y a traer el mensaje del Evangelio, se multiplicó la alegría, se cumplió esta promesa. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegrarán ellos con tu presencia. Se alegró el pueblo de Dios. Hoy nosotros nos alegramos con la presencia de Jesús. Este es un mensaje de verdad navideño. Jesús es la luz que vino a darnos luz a la humanidad. Vino a darnos alegría aún en medio del dolor. Y lo tercero que nos invita a este texto es a que Jesús nació para traernos libertad en medio de la esclavitud. Hace 2700 años el pueblo estaba siendo esclavo de naciones poderosas. Hace 2000 años el pueblo era esclavo
del Imperio Romano. Y hoy en día somos esclavos del pecado. Igual hace 2000 años, 2700 años, también el pueblo era esclavo del pecado, pero hoy estamos siendo esclavos del príncipe de este mundo. Los afanes de este mundo nos están agobiando. No soy feliz porque no tengo plata. No soy feliz porque no tengo trabajo. No soy feliz porque estoy solo. Hay muchas personas que no les gusta la Navidad. Y es respetable, pero no son felices en Navidad porque no hemos entendido el verdadero sentido de la Navidad. Y Jesús vino para dar libertad en medio de la esclavitud. Dice el versículo 4: ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Así como Dios liberó al pueblo muchísimos años atrás, Dios quiere liberarnos a través de Jesucristo. Y Jesucristo nos da libertad en medio de la esclavitud. Gálatas 5:1, recordando las palabras de Pablo, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esto es Navidad. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para traernos luz en medio de la oscuridad. Jesús vino para darnos alegría incluso en los momentos de tristeza. Y Jesús vino para darnos libertad en lugar de esclavitud. ¿Tenemos motivos de sobra para celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Tenemos motivos suficientes para estar alegres? Yo creo que sí. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Jesús vive en el corazón de aquel que lo ha recibido. Y si usted no ha recibido a Jesús y no ha entendido el verdadero significado de Jesús, es una buena época para decir: Jesús, ¿a qué viniste a esta tierra? Para darse cuenta cuánto lo ama Jesús, para que se dé cuenta que Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz. El que lo recibe tendrá vida eterna. Muy triste, pero no todo el mundo cree en Jesús y acepta el reto de seguir a Jesús. Aceptar el reto de seguir a Jesús tiene un premio eterno, la vida eterna. Esta Navidad debe ser una Navidad diferente para nuestras vidas. Debe ser una Navidad en donde nosotros nos demos cuenta que el 24 de diciembre, más allá de que sea o no sea la fecha en que nació Jesús, celebremos que nació Jesús. Es nuestra fiesta. Nosotros somos los invitados, no es Jesús. Y es el momento preciso para que el 24 cerremos los ojos y le digamos a Jesús: gracias. Gracias por venir y rescatarnos. Gracias por dar tu vida por nosotros. Eso es Navidad. Que nuestro gozo, que nuestra vida se llene de gozo, que se nos arme el taco acá, no importa, pero es gozo. Eso es Navidad. Que ese niño que fue anunciado hace 2700 años vino 700 años después, está hoy con nosotros y es el Padre eterno con el cual nosotros estaremos. Jesús nació para traernos luz en medio de la oscuridad, para traernos alegría incluso en la tristeza y para traernos libertad en lugar de la esclavitud. Y por último dice el texto en versículo 7: se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Quienes hemos decidido seguir a Jesús, estamos en puerto seguro. Y la Navidad
es puerto seguro, recordando que Jesús es el Hijo de Dios. Arranquemos en esta Navidad, que la Navidad es un día de regalos. Es un día de familia, sí, pero el verdadero significado es que nos ha nacido un niño. Y ese niño es Jesús, el Hijo de Dios. Sembremos en nuestro corazón, y si es posible, en el corazón de nuestra familia, que la Navidad es el cumplimiento de esa promesa. Es recordar que Jesús vino a este mundo para salvarnos, para morir por nosotros, para entregar su vida en una cruz y para vencer la muerte. Y todo aquel que reconoce todo esto e invita a Jesús en su vida, tendrá parte en la mesa del Señor en la eternidad. Tenemos un reto, y es que cada uno de nosotros vivamos la Navidad con todo nuestro corazón. Yo le invito a que este reto lo haga personal. Y el reto es: yo voy a vivir la Navidad con todo mi corazón, celebrando que quien nació es mi Salvador. Este es el reto. Nos ha nacido un niño, y ese niño trae luz, trae alegría y trae libertad. Los invito a que me acompañen en una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra y por darnos este mensaje que fue escrito hace 2700 años, anunciando tu venida, Jesús. Hoy reconocemos que nada nos merecemos, Señor. Estamos viviendo en un mundo muy difícil, Señor. Perdónanos porque a veces vivimos más como este mundo, Señor. Nos dejamos enredar por este mundo. Tomamos parte de este mundo, Señor. Te pedimos perdón porque te hemos dejado a un lado. Te hemos relegado, Señor. Este mundo no te reconoce, Señor. Pero nosotros hoy queremos reconocerte porque cumpliste la promesa de nacer, Señor, de una virgen. Porque viniste a este mundo, Señor, a cumplir el propósito, a cumplir la misión del Padre. Porque hoy podemos entender, Señor, que en tu palabra dice que tú, Jesús, viniste a dar luz en medio de la oscuridad, alegría aún en la tristeza, Señor, y libertad en medio de la esclavitud. Te rogamos, Señor, que entres en nuestra vida, Jesús, que tomes el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Seas tú el dueño de cada uno de nosotros, Señor, y nos liberes del pecado. Aún, Señor, mientras vivamos en esta tierra, seremos imperfectos, pero pecadores arrepentidos que te siguen y te aman a ti, Jesús. Que en esta Navidad, que aunque muchas personas ven desesperanza, nosotros veamos y sintamos que hay total esperanza y total tranquilidad, porque tú, Jesús, eres el cumplimiento de la promesa. Nos ha nacido un niño, y ese niño eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú cumples las promesas y podemos confiar plenamente en ti. Gracias, Señor. Nos ponemos delante de ti en esta mañana, entregándote toda nuestra vida y todo nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.